Dios te bendiga. Estamos por comenzar nuestro sexto tema de nuestra semana de oración virtual titulada Confía en el plan de Dios. Confía en el plan de Dios. Hemos estado repasando un plan de acciones para confiar en el plan de Dios que tiene para nuestras vidas. El primer tema que estudiamos fue Ríndete a la providencia. Después vimos Acepta la corrección de Dios. Vive con esperanza. El cuarto tema fue Cree en la revelación de Dios sobre la especulación humana. El quinto tema fue Busca a Dios intensamente. Y hoy estaremos viendo Mantente productivo. Queremos hablar acerca de la productividad. Qué importante en estos tiempos difíciles ser productivos. En un momento de paz, en un momento de prosperidad, era fácil salir a trabajar, regresar a la casa y sentir esa paz o ese alivio de que habías hecho lo que te habías propuesto, habías podido ser productivo y eso te generaba una satisfacción a la hora de llegar a tu casa. Pero luego vienen estos tiempos inesperados, sin precedentes, y nos obligan a mantenernos encerrados en nuestra casa. Muchas personas han perdido su trabajo. Muchas personas han caído en depresión. Muchas personas tienen miedo de perder sus trabajos y tal vez están trabajando desde casa. Tal vez muchos están esperando la llamada para poder regresar a trabajar. Y en esos momentos difíciles, ¿nos hemos podido mantener productivos? Tú más que nadie sabe cuál ha sido tu nivel de productividad en estos tiempos. Pero quiero decirte que Israel en cautiverio pasó por algo similar a lo que nosotros estamos pasando. Imagínense, después de ser llevados de un país a otro, como esclavos, sin sus casas, sin su estilo de gobierno, sin todo lo que ellos tenían como costumbre, sus hábitos, todo fue perdido. Comenzaron de cero. Y antes de que el gobierno les dijera qué hacer, antes de que alguien les dijera cómo iba a ser su vida, Dios le había dado una instrucción a ellos en Jeremías 29, 5 y 6. Les dijo, hagan casas, planten, creen su fuente de alimentos, su fuente de ingreso. Les dijo, cásense y multiplíquense. Dios les dijo, antes que nadie más les dijera, manténganse productivos. Y ese mismo mensaje nos da a nosotros, mantenernos productivos. Fue esa productividad que llevó a Daniel y a los 3 hebreos a ser grandes líderes y gobernantes del mismo imperio que los había llevado cautivos. Y todos sabemos la historia de Daniel y el gran impacto y la gran influencia que tuvo a favor del pueblo de Dios. Cuando nosotros investigamos cuál fue el primer mandato que le dio Dios al hombre después de haber sido creado, fue fructificad y multiplicaos. Fructificad, sean fructíferos, creen frutos. En otras palabras, sean productivos. Jesús, hablando de fructificad, dijo las siguientes palabras en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. La manera en la que tú te desenvuelves en estos momentos difíciles van a dar testimonio del Dios que está detrás de ti. Tal vez tus vecinos sepan que eres cristiano. Tal vez las personas y tus familias, tu familia que sabes que eres cristiano y que crees en Dios, están observando cómo te desenvuelves en estos momentos difíciles. Tal vez si tú perdiste tu trabajo sin precedentes, tal vez si tú no te esperabas que esto iba a pasar, la manera en la que tú seas productivo va a dar testimonio a quién tú sirves y de quién tú eres seguidor. Yo pienso que no hay testimonio más grande que el de un cristiano que experimenta el verdadero poder de Dios en sus vidas. Tú puedes mantenerte siendo fructífero. Tú puedes mantenerte siendo productivo en tu vida. Yo quiero decirte algo, que si en estos momentos te has sentido con un poco de depresión, ansiedad,
Y esas mismo miedo y depresión no te han permitido hacer las cosas que podrías hacer o que te gustaría haber hecho si tuvieras más tiempo. Y ahora que tienes tiempo no las puedes hacer porque no tienes la fuerza y la energía. Te recuerdo un versículo que tal vez te pueda ser de mucha bendición. Juan 15:5 dice: si tu árbol se está secando y comienza a ceder, tienes a un Dios que te puede volver a dar frutos. Y voy a leer el versículo, dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Él permanece en mí como yo en él. Dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Lo voy a leer de nuevo. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Tú puedes ser productivo en estos tiempos difíciles. Voy a leer una cita que encontré. Dice: no permita que el ocio te engañe, porque lo que te da hoy te lo robará mañana. No permitas que el ocio te engañe. Lo que te da hoy te lo quita mañana. Así que nosotros podemos ser productivos en estos momentos donde tal vez el ocio es lo que está reinando en muchos hogares. Tal vez el miedo, la depresión. Tal vez la incertidumbre nos hace perder ese sentido de productividad. Pero nosotros no podemos perdernos de la productividad. Quiero leer Proverbios 6. Un Proverbios que se lo decimos a los niños por su fácil contenido. Muchas de las cosas que les enseñamos a los niños son cosas que pueden ser atractivas para ellos y de los que pueden aprender muchísimo. Pero es tan sencillo que incluso tú y yo podemos aprender grandes principios de productividad. Voy a leer en Proverbios 6, empezando en el versículo 6 al 11. Y dice así: perezoso, mira las hormigas, fíjate en sus caminos y ponte a pensar. Ellas no tienen quien las mande, ni quien les dé órdenes ni las gobierne. Preparan su comida en el verano y en el tiempo de la siega recogen su comida. Perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuánto vas a despertar de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de soñar, un poco de cruzarse de brazos para descansar. Y así vendrán tus necesidades y tu pobreza, como un vago, como un mercenario. Yo me pongo a preguntar, ¿no somos nosotros superiores a las hormigas? ¿No nos dio Dios más capacidades que las hormigas? ¿No somos mucho más grandes en estatura? ¿No tenemos mucho más funciones? ¿Mucho más inteligentes? ¿No tenemos nosotros todo un sistema superior al de las hormigas? Aún así, las hormigas nos dan una gran lección de qué ser productivos. No debería de ser así. Los humanos, siendo superiores, deberíamos de nosotros darle la lección a las hormigas, nosotros superarlas a ellas en productividad. Pero la realidad es que los humanos tenemos mucho que aprender de aquellos diminutos insectos. Así que Dios nos da ese ejemplo y podemos aprender mucho. De hecho, hay una historia que escuché recientemente que me gustó mucho y la comparto con ustedes. Un joven fue a pedir trabajo a una granja y el señor de la granja lo entrevista y le dice: ¿por qué quieres trabajar aquí? El joven contesta: quiero trabajar aquí porque puedo dormir cuando hay tormenta. El granjero se sorprendió. Se le hizo un poco extraña su respuesta. Dijo: bueno, tendrá un sueño muy profundo que puede dormir cuando hay tormenta. Pero él necesitaba el trabajo, necesitaba que alguien le hiciera el trabajo y dijo: bueno, estás contratado. En un momento de gran tormenta, los vientos empezaban a soplar, que el dueño de la granja se levantó y salió rápido y vio que el tractor estaba cubierto en el garage, bien cerrado. Fue al granjero, donde estaban las vaquitas y todo eso, y vio que todo estaba cerrado, que todas las ventanas estaban cerradas con su madera bien puesta. Cuando regresó a la casa, el granjero cayó en cuenta lo que aquel joven le quiso decir: hago diligentemente mi trabajo y por eso puedo dormir cuando hay tormenta. Sabias palabras de ese joven y sabia actitud de tomar en la vida, tomando ese rol que le correspondía,
a la perfección. Y él podía descansar cuando había tormenta, sabiendo que no se le había olvidado ni una sola ventana abierta que pudiera causar un daño eventualmente. Por eso es importante aprender del valor de la diligencia. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te venga a la mano hacer, hazlo según tus fuerzas. En el sepulcro, que es a donde vas, no hay obra ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Salomón nos pone en nuestra mente algo bien importante, un principio bien importante, y es: mientras tenga vida, haz lo que Dios pone en tus manos y hazlo bien. Porque llegará un día, tal vez, para muchos, que nos va a tocar descansar. Y ahí vamos a poder descansar sin hacer ninguna obra. Jesús enseña, hablando acerca de la milla extra. Y todos conocemos esa frase: dio la milla extra. Me gusta dar la milla extra, la cual significa trabajó de más. Le tocaba hasta aquí y él fue y dio más. Se esfuerza más que todos los demás, dio la milla extra. Jesús, hablando de la milla extra en Mateo 5:41, dijo: a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Jesús enseña también el principio de trabajar arduamente y ser productivo, dar la milla extra. Nosotros como cristianos, con el poder de Dios, podemos ser sumamente productivos, porque Dios así lo quiere para nuestras vidas. Proverbios 14:23 dice: todo labor da su fruto. Solo en el diccionario, la palabra éxito viene antes de trabajo. Así que recuerda que toda labor que tú hagas va a dar su fruto, va a tener su ganancia. Así que no dejes a un lado la capacidad de ser productivo de una manera u otra. Otro punto importante acerca que podemos aprender en la lección de las hormigas es la importancia de tener iniciativa propia. Nosotros vemos que las hormigas no tenían supervisor, no tenía nadie que las obligara, no tenía nadie que les estuviera diciendo qué hacer, y aún así lo hacen. ¿Cuántas veces nosotros, cuando no nos están viendo, cuando nadie está en la mira, nosotros tal vez hacemos el trabajo un poquito menos de lo que nos correspondía? En algún momento, mientras estudiaba, para pagar mis estudios, trabajé en jardinería. Es un trabajo pesado. Para los que trabajan en eso, es un trabajo en el que entras tempranito en la mañana, 6 de la mañana, te tienes que levantar a las 5 y estás saliendo a las 7, 8 ya cuando se está metiendo el sol, en algunos días difíciles, en el pleno calor del verano. Y recuerdo que cuando no estaba el supervisor, los compañeros, que obviamente eran los que tenían más experiencia, se tomaban libertades que no se tomaban cuando estaba el jefe. Tal vez le quitaban la bolsa y no embolsaban el zacate que se había cortado. Tal vez dejaban algunas hierbas que estaban escondidas. Pero si estaba el jefe, les decía qué hacer. Pero seamos como las hormigas y no como acostumbramos a ahorrarnos trabajo, sino seamos con las hormigas que sin necesidad de que alguien las presione, ellas hacen el trabajo que deben de hacer. Isaías 6. Todos conocemos esa historia después de que fallece el rey Usías. Dios tiene una conversación con él y en las palabras que me llaman la atención es que Dios le dice a Isaías las siguientes palabras: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y me encantan estas palabras y han sido mi oración por mucho tiempo. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Productividad. Dios tiene algo para ti. Dios te dice, ¿quién lo va a hacer? ¿Estás tú dispuesto a decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí? Iniciativa propia. ¿Cuántas veces se ofrecen trabajos o se ofrecen cosas que tú puedes hacer, pero esperas a que alguien más las tome o que alguien más te las delegue? Pero no buscamos nosotros y decimos, heme aquí, envíame a mí. Lo que hizo Isaías no fue fácil. Tal vez no se sentía el más capacitado, tal vez no se sentía el más puro, pero aún así tuvo la iniciativa propia
de mantenerse productivo para la honra y la gloria de Dios. El tercer punto que podemos aprender del proverbio de las hormigas es prepararnos para el invierno. Las hormigas trabajaban en el verano para poder estar listos para el invierno. Y la realidad es que mucho podemos aprender de las hormigas y cómo trabajan. En estos tiempos que estamos viviendo esta recesión o estos problemas económicos, financieros, muchas personas no han podido estar pagando sus deudas y todo por un estilo de vida que ellos habían adaptado. Un estilo de vida en el que todo iba a ser verano, todo iba a estar bien, todo iba a ser perfecto. No estaban preparándose para un invierno frío y cruel. Y cuando el invierno frío y cruel nos agarró desprevenidos, nos dimos cuenta lo mal preparados que estábamos muchos de nosotros. Estoy seguro que hay muchas personas sabias en el mundo que sí definitivamente estaban preparándose para un invierno frío y cruel. Cuando empezó a pasar todo esto, recuerdo una de las enseñanzas de un profesor, cuando nos enseñaba acerca de finanzas en el hogar. Nos dijo, yo tengo un año de gastos ahorrados. Es decir, si algo llegara a pasar y pierdo mi trabajo, por un año puedo pagar todos mis gastos fijos. Lo cual me pareció sumamente interesante. Y ahora cuando pasa todas estas situaciones donde la gente está perdiendo sus trabajos, donde la economía se está viendo ampliamente afectada, recuerdo la voz de ese profesor. Tal vez él estaba viendo a las hormigas cómo se preparaban para el invierno frío y cruel. Jeremías en un lamento dijo, pasó la siega, se acabó el verano, pero nosotros no hemos sido salvos. Qué triste estar en esa situación donde se acaba el verano y llega el invierno y nosotros no podemos decir estábamos listos y preparados, sino que decimos no hemos sido salvos. Que no sea el lamento de Jeremías el nuestro, sino que cuando todo esto regrese a la normalidad, nosotros podamos reevaluar la manera en la que estábamos viviendo nuestra vida. Podamos reevaluar el estilo de vida y enfocarnos en lo que verdaderamente es importante para estar listos para el siguiente invierno frío y cruel. Todos sabemos que estos inviernos son inesperados y pasan en cualquier momento. Así que, primero Dios, que todo esto se aliviane, que todo esto vuelva a la normalidad, pero que nosotros no seamos los mismos. Que nosotros comenzamos a ser personas sabias, productivas, viendo la gran enseñanza de las hormigas, preparándonos para el invierno. Una cuarta y muy importante enseñanza que nos da este Proverbios de las hormigas es trabajar sin procrastinar. ¿Cuántos planes y oportunidades hemos perdido por procrastinar? Por dejar todo al último momento. Tengo un buen amigo y tal vez no voy a dar mucha información para mantener su confidencialidad y que tal vez no esté hablando mal de él. Pero él aprendió grandemente de esta lección. Se le presentó una gran oportunidad. Renunció a su trabajo para comenzar su propia empresa y se le dio un contrato muy grande y muy jugoso, de mucho dinero. Y ese dinero dijo, puedo vivir meses con este dinero. Así que cuando terminó el trabajo que tenía que hacer, él lo que hizo fue irse a su cuarto y descansar un día. Y el día se convirtió en 2 y 3. Parecido a lo que dice el Proverbios. Un poco de dormir, un poco de soñar, un poco de cruzarse de brazos para descansar. Y así vendrá tu necesidad y tu pobreza. Mi amigo tenía una gran cantidad de dinero que pudo haber usado de muchas maneras para crecer su empresa. Pero él seguía confiado que el que le había dado el primer trabajo le iba a dar otro. Y él decía, voy a esperar hasta que me llegue el otro trabajo. No se esforzó por seguir buscando clientes, no se esforzó por seguir saliendo adelante. Simplemente esperó esa llamada que nunca llegó. Sin darse cuenta,
Él ya había hecho unas inversiones, había comprado un carro, y habían pasado varias cosas, y él dijo, bueno, aún tengo dinero, y cuando aún le quedaba poquito dinero, comenzó a buscar más trabajo. Muchas cosas inesperadas e inafortunadas le pasaron. Chocó el carro, pérdida total, tuvo que invertir nuevamente en otro carro, finalmente quedó sin un solo centavo. Qué importante es no esperarnos hasta que ya la presión de la vida nos impulsa, sino que podamos continuar con ese dominio propio, a pesar de que nos sentamos cansados, a pesar de que no tengamos la gran motivación para salir adelante. Necesitamos dejar a un lado la procrastinación, seguir adelante como lo hicieron esas hormigas, como lo hacen esas hormigas. Y repito la palabra hormiga y la seguiré repitiendo para cuando ustedes vayan corriendo por el parque o cortando el césped de su casa y vean esas hormigas, puedan recordar que debemos ser productivos. Una gran enseñanza bíblica de mantenernos productivos. ¿Qué sería del pueblo de Dios cuando todos nos pongamos unánimes, unidos en ser productivos? ¿Qué pasaría con la casa de Dios cuando todos comencemos a trabajar para la causa de nuestro Señor? ¿Qué pasaría con la iglesia? Te invito a reflexionar y te invito a pensar en qué pasaría cuando todos diligentemente y con excelencia comencemos a ser productivos para el Señor. Que nuestros frutos empiecen a desbordar y que ya no sepamos dónde guardar tantos frutos. La iglesia de Dios, el pueblo fiel de Dios, necesita ser productivo. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué si es muy tarde? ¿Qué si este mensaje llegó tarde a mi vida? ¿Qué si este mensaje llegó cuando yo ya había sufrido las consecuencias de la inactividad? ¿Cómo me gustaría haber escuchado esto antes? Te tengo un mensaje hermoso para ti esta noche, o la hora que sea que estés viendo este video. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de la salvación. Hoy es el momento de comenzar. Hoy es el momento en el que puedes cambiar tu vida. Puedes cambiar el rumbo de tu vida y decidir y estar determinado en ser productivo, en ser excelente. Si ese es tu deseo, si ese es tu anhelo, te invito a orar conmigo para pedirle a Dios que nos envíe a donde Él nos necesite. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios, porque eres un Dios que nos invita a estar activos, porque eres un Dios que nos invita a seguir adelante, a generar frutos. Eso hace la vida más interesante, Dios. Eso hace de nuestra vida una vida mejor. Ayúdanos, Dios, a ser como las hormigas, que de día y de noche trabajan para esos momentos difíciles. Que sin que alguien que los esté presionando o dirigiendo, ellos hacen lo que deben de hacer y no dejan las cosas para último momento. Bendice, Dios, a cada una de las personas que están sintonizando, que van a sintonizarse. Bendice a cada una de las iglesias que están siendo bendecidas por estos mensajes, Dios. En nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén.